Un agradecimiento a los profesores, doctores Daniel Valerio Martins y Casio Knapp por esta atenta invitación y también un saludo muy afectuoso a todos los estudiantes del posgrado de Educación y Territorialidad de la Universidad Federal de Grandes Dorados. Es decir, quiero compartir con ustedes las reflexiones en torno a un eje pedagógico, un eje transversal que diseñé al interior de una carrera en comunicación intercultural y es un eje que fundamentalmente vincula o establece un nexo entre la investigación y la vinculación comunitaria. Nosotros, como universidad, estamos funcionando desde 2006. Ya tenemos 14 años de estar trabajando en, en la universidad, ya un poquito menos, llegué a estas tierras de Michoacán. Estoy en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, en el eh, centro occidente del país. México es un país muy extenso, desde luego no tan extenso, no tan grande como Brasil, pero eh, esta universidad fue creada hace 14 años y fue creada fundamentalmente para atender las necesidades formativas de los pueblos originarios. En Michoacán hay eh, cuatro etnias que son los purépecha, que es la mayoritaria en el estado, que tuvieron antes de la llegada de los europeos una gran extensión territorial. De hecho, eran las que se conocían en aquel tiempo como sociedades del posclásico, sociedades militaristas. Tuvieron un gran poderío y tan grande fue el poderío de que fueron de las que negociaron con los europeos para continuar con sus formas de organización a cambio de la aceptación de toda esta tutela que venía eh, de la llamada República de Indios. Es decir, podían tener su propia organización social, les permitieron ciertos márgenes de autonomía. Y en fin, menciono esto como contexto. Es una de las, es el grupo étnico, el pueblo originario predominante en el estado de Michoacán, junto con otros pueblos de origen otomí, mazahua y nahua, y un grupo que ha perdido buena parte de sus usos, de la lengua, de su idioma, que son conocidos como los pirindas, hacia la parte sur del estado, colindando con el estado Guerrero, muy conocido por tener un lugar de turismo internacional de hace muchos años, Acapulco, ¿no? Entonces, esta universidad surge para ofrecer, según nuestro decreto de creación, lo que sería el sustituto de la ley orgánica, surge para brindar educación de calidad a las poblaciones originarias del estado de Michoacán y de otras partes, pero es una universidad no exclusiva para poblaciones indígenas, sino ofrece sus servicios a todo aquel que se acerque, que tenga la voluntad de estudiar, que tenga su certificado de bachillerato y hasta hace poco tiempo era una universidad totalmente gratuita. Acá es muy sentida la demanda de la eh, gratuidad de la educación y además de eso es
una universidad que no excluye. Acá no hay exámenes de ingreso, no hay filtros, a lo sumo hay un examen diagnóstico para conocer las habilidades de los estudiantes en torno al manejo del idioma oficial, en este caso el español, conocimientos de matemáticas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo para buscar cierta nivelación. Nosotros, esta carrera en la cual yo trabajo, que es comunicación intercultural, antes fue parte de otra carrera, que era una carrera que se denominaba Lengua y Comunicación Intercultural, y tenía dos terminales, o sea, dos especializaciones, una en lingüística aplicada y la otra en comunicación intercultural. A partir del año 2013 más o menos comienza un proceso de generación de nuevos programas y esa carrera se divide en dos, es decir, que las terminales se transforman cada una en una carrera. Y varios colegas y compañeros y compañeras docentes nos dimos a la tarea de diseñar el plan curricular de la nueva carrera. Y a mí me tocó diseñar el plan curricular del eje de investigación-vinculación. Nuestra carrera tiene diferentes ejes transversales que abarcan prácticamente los 8 semestres que dura la misma, y es un eje disciplinar donde prácticamente ven los contenidos de comunicación, práctica, teoría de la comunicación, comunicación intercultural, comunicación y política, por ejemplo. Otro eje de lengua, en el caso de nosotros purépecha, en el cual a través de los semestres abordan los contenidos de la comunicación en idioma purépecha. Otro eje sociocultural que trata los temas de la interculturalidad, los temas de la diversidad como pensamiento y como prácticas, los temas de los territorios, el simbolismo de la territorialidad, las cosmovisiones, y en fin, y otro eje que es el cual yo diseñé, la concepción del eje y las materias, que es el eje de investigación-vinculación. Para esto se nos hacía a nosotros una crítica desde las mismas comunidades originarias, que había mucha investigación de gabinete, de escritorio, cuando la había. Entonces, a raíz de esto, de que la universidad tenía un impacto, estamos ubicados en una región que el profesor Daniel Valerio conoce muy bien, que es la meseta purépecha, y veíamos que 4 o 5 comunidades eran las que dotaban de estudiantes a la universidad, las que estaban alrededor. Y llegaban de otros puntos. De hecho, había mucho entusiasmo cuando empezó esta universidad, y de otra región que, por ejemplo, se conoce como la Cañada de los 11 Pueblos, 1 hora y media de distancia más o menos de la universidad en transporte público, había un camión que el municipio le brindaba a los estudiantes para llevarlos y para regresarlos. Pero con el tiempo se fue perdiendo ese entusiasmo y se fue recluyendo la universidad a un espacio. Hoy día, la universidad se ha expandido a diferentes puntos del estado. Tenemos varias sedes en Pátzcuaro, Pichátaro, Faro de Bucerías, en una parte que se conoce como la costa michoacana, donde habitan poblaciones nahuas, Tiríndaro, en otra región purépecha que se conoce como la Cañada de los 11 Pueblos, y otro
en una ciudad importante acá del estado que se llama Zamora, pero nos decían cuando se creó cuando se crearon las carreras que no impactaban en la vida de las comunidades. Y una vez hicimos una práctica de campo en una comunidad que se llama Nurío, conocida porque ustedes seguramente habrán oído referencias con respecto al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y en 2001 hubo una marcha del EZLN para tener reconocimiento, para que las autonomías que ellos practicaban por la vía de los hechos pasaran a la cuestión del derecho. Un proceso que quedó truncado. Y en Michoacán, para comentarles la importancia de esta comunidad, vamos a hacer una práctica de campo y en tono de regaño, de rezongo, no sé si, bueno, me imagino que reclamando, diciendo que las cosas estaban mal hechas, nos decían, les enviamos a nuestros hijos albañiles para que cursen una licenciatura y nos regresan licenciados ya, pero a trabajar de albañiles. Y aquí había un problema. Hay un problema evidentemente estructural, económico, social, que no permite que la gente se establezca en sus comunidades de origen. Los planteamientos socioautonómicos de los pueblos van en esa dirección de tratar de generar proyectos para el desarrollo regional. Pero también era un problema de que la universidad no era conocida. Y a través de la reflexión en la Academia de Comunicación Intercultural, dijimos, bueno, esto no puede seguir así. No puede ser que estemos trabajando, que nos estemos impactando y nos planteamos este eje de investigación-vinculación. Aquí, por ejemplo, es un eje de 8 materias. Los estudiantes en primer semestre llevan una materia que se llama Introducción a las estrategias de vinculación con la comunidad. Y es una materia que tiene que ver con la sensibilización hacia los temas comunitarios. Porque, parafraseando a Hegel y a Marx, puede haber casos, y de hecho hay, de estudiantes que son indígenas en sí, pero no indígenas para sí. No hay una conciencia muchas veces de la propia cultura. Y nosotros como profesores no vamos en un plan de misioneros a crear conciencia, pero sí crear las condiciones para que la gente identifique su propia cultura y a partir de ahí valore la cultura de los demás, de la intraculturalidad a la interculturalidad, que los conoce este tema y lo domina muy bien Daniel. Entonces, primero es una sensibilización hacia nuestros alumnos, que algunos son indígenas, otros no lo son. Dicho sea de paso, en México hay una circunstancia muy interesante de reindianización, de que gente que hace 10 años no se reconocía como indígena, se reflejaba en los censos, por ejemplo, hoy se da la autoascripción, diría Luis Villoro, se identifican como indígenas. Y una de las cosas que nos gustó más, me gusta mucho, mucho esta universidad, y a Daniel también le gustó mucho, la forma como los estudiantes en general, Daniel tuvo acá una estancia de investigación, que los estudiantes han aprendido a dialogar entre culturas. Y a veces hasta
nos enfrentamos en situaciones donde llegan estudiantes de tipo mestizo con reivindicaciones indígenas. Y los muchachos indígenas, tranquilos, nosotros tenemos experiencia de organización de muchos años y las cosas no van tan rápido. Hay toda una serie de aspectos que, bueno, los profesores aprendemos mucho de eso también. Entonces, estas circunstancias nos permiten ir creando una currícula dialogante e intercultural. Y les comentaba de que empezamos con estrategias de vinculación con la comunidad, pero estas universidades tienen un problema permanente. Siempre, siempre son universidades que les faltan recursos económicos. Hay que hacer prácticas de campo y de repente ves a los muchachos, a los estudiantes, a las estudiantes vendiendo comida local, vendiendo cacahuates, maníes, los que acá les llaman botanas, café, para juntar dinero para prácticas de campo. Y también cuando salimos los profesores tenemos que poner de nuestra bolsa y hacemos como una especie de cooperación. Rara vez, eh, eh, hace muchos años que no conocemos recursos para prácticas de campo por esta situación de gradual abandono de las universidades interculturales indígenas que surgieron como una moda, pero después, como toda moda pasó y se fue haciendo aburrida para las élites del poder, ¿no? Pero aún así seguimos en esto, ¿no? Y les comentaba de que llegas a, es decir, hay falta de recursos, entonces nos hubiera gustado de que los estudiantes desarrollaran sus materias. Se supone que tienen que egresar preferentemente con un proyecto de desarrollo comunitario, con ciertos logros o metas cumplidas. Bueno, encontramos otra materia, recuperación de saberes comunitarios, pero no podemos extendernos a muchos estados. Entonces, para economizar recursos, empezamos a trabajar en comunidades cercanas. Y ahí entra el otro tema. Es decir, hay hasta un chiste que circula mucho en México, que cuando andaban antropólogos, pedagogos, historiadores, ¿quién vive aquí? Andaban haciendo un censo. Vive la mamá, el papá, 5 hijos, el perro y el antropólogo, ¿no? Es decir, había toda una minusvaloración del trabajo de campo, aunque el antropólogo, el que trabajaba de campo, era visto como un sujeto simpático, parte del paisaje, pero no más de eso. Y ya nos decían tajantemente, bueno, hasta acá ustedes no son la primera universidad que llega, han llegado muchas. Llegan, investigan y después no sabemos ni qué resultados han habido. Entonces, es necesario dialogar y eh, la comunidad plantea de que la gente trabaje ahí, pero que deje algo de su conocimiento, de su aprendizaje. Y así sucesivamente tenemos diferentes etapas utilizando el método de Freire. Después necesitamos ponderar esos saberes que compartimos con la comunidad, priorizar, armar un proyecto, ejecutarlo y evaluarlo. Ahora bien, ¿cómo llegamos a adelante todo eso? El tema en este sentido es la evaluación. No es una evaluación tradicional donde el profesor evalúa a los estudiantes. Aquí evalúan los estudiantes, evalúa la comunidad, evalúa el profesor. Y
nos planteamos hasta talleres de evaluación que todavía no hemos llegado, porque estamos en este momento en comunicación con tres generaciones. Hay jóvenes que están en primer semestre, otros en tercero, otros en quinto, y en este momento están armando el proyecto de desarrollo comunitario. Pero ahí se nos atravesó la pandemia. Tuvimos al principio, en la comunidad que trabajábamos, una comunidad cercana de la universidad de nombre Sevina, pues la gente andaba en su proceso de reivindicación autonómica, andaban buscando la autonomía administrativa, presupuestal, conforme al sistema de usos y costumbres. Seguido tenían que hacer movilizaciones hacia la capital del estado. Finalmente empezó a originarse una jurisprudencia y empezaron a darle autonomía a través del Poder Judicial a diferentes comunidades, y eso en el estado de Michoacán se fue extendiendo. Y ellos estaban con sus procesos y la verdad nos veían con simpatía, pero no nos veían muy útiles. Pero poco a poco empezó a cambiar la situación. Vieron que estábamos ahí, como dice el dicho popular, al pie del cañón, íbamos, de repente se nos cancelaba una reunión, en mi caso tenía que calmar a los jóvenes porque eran muy jóvenes. Oiga, no podemos ir a otra comunidad. Digo, bueno, es que aquí la comunidad no está realmente puesta. Hoy van a venir el profesor Alfredo y sus estudiantes. Todavía no somos necesarios. Hay que crear condiciones para que podamos tener una oferta, y esa oferta va a ser desarrollar un proyecto comunitario en materia de comunicación. Y en eso estamos. Nada más que les digo, vino la pandemia y ahora muchos de nuestros estudiantes que venían de puntos lejanos unos de otros, geográficamente hablando, hoy ya están tratando de aplicar la metodología en sus comunidades de origen. Y hay otros que dicen, bueno, vamos a trabajar vía virtual todavía con los comuneros de Sevina, o vamos a esperar a que pase la pandemia, armamos bien el proyecto y ahí vamos a trabajar en la cuestión del campo. Así vamos más o menos. Y yo les quiero comentar ahora las dificultades que hemos tenido. Compartir experiencias para que en determinado momento ya habrá oportunidad de que ustedes nos puedan compartir las propias y podamos aprender todos de esto. Primero, que esta fue una iniciativa que surgió de una licenciatura, no de la universidad en su conjunto. Aunque todas las carreras tienen vinculación, un eje de investigación, no todas les dan el perfil de la vinculación, se lo dan de manera diferente. En segundo lugar, hasta el momento no hay un plan institucional, o sea, de toda la universidad, de vinculación comunitaria, en el cual se inserten las materias que tienen que ver con la vinculación, pero que la vinculación sea parte de la vida misma de la universidad. Es decir, nosotros tenemos varios pilares en nuestro modelo educativo: la docencia, la investigación, la difusión de las culturas y la vinculación comunitaria. Pero nos diferenciamos de una universidad tradicional en el sentido de que no le damos más relieve a una actividad sobre otra. Las universidades convencionales van creando sus institutos de investigación y van constituyendo élites de académicos. Nosotros creemos que no puede haber un buen investigador que no sea un buen profesor, y no puede haber un buen profesor que no sea un buen investigador.
Es decir, para nosotros eso está estrechamente ligado junto con la vinculación con nuestro entorno y la difusión de las culturas, teniendo en cuenta que pensamos que la diversidad cultural es una riqueza, ¿no? Y en ese sentido, acá hay mucha diversidad cultural, culturas milenarias que han sido avasalladas o ignoradas por una cultura dominante y que ahora pretendemos ponerlas a todas a dialogar en este sentido. Y finalmente, es necesaria una profunda reforma del Estado que permita arribar a otros horizontes donde se pueda propiciar el rescate de la cultura y de la lengua, pero no solamente en los espacios privados, sino en los espacios públicos. Agradezco mucho.